Muy buenos días, señoras consejeras, señores consejeros electorales, vocales de esta Junta Distrital y secretaria de este Consejo. Conforme a lo dispuesto por los artículos 76, numerales 1, 2, 3, 504, numeral 2 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así como en cumplimiento a la resolución del expediente identificado por el numeral sub-AG, _632, diagonal 2024 y acumulados, siendo las 10 horas con 5 minutos del día 25 de marzo de 2025, iniciamos la sesión número 6 de tipo extraordinaria del segundo Consejo Distrital en el estado de Guanajuato. Y para el desarrollo de la sesión, le solicito a la secretaria de este consejo que verifique el quórum legal, por favor. Con gusto, consejero presidente, le informo que para efectos de esta sesión hay una asistencia inicial de la presidencia de este consejo y 6 consejeras y consejeros electorales, por lo que existe quórum legal para su realización. Muchas gracias, señora secretaria. Le pido de favor que dé lectura al proyecto del orden del día propuesto para esta ocasión, por favor. Claro que sí, consejero presidente. El orden del día propuesto para esta sesión es el siguiente. Número 1, aprobación del proyecto de acta de la sesión anterior. Número 2, informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 3, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 4, informe sobre el procedimiento para la ubicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 5, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales y básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 y en su caso ajustes a las casillas especiales aprobadas. Número 6, informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega electoral. Número 7, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva seccional. Número 8, presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones federales y en su caso locales elaborados por la Junta Distrital Ejecutiva. Número 9, informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto anticipado. Número 10, informe que presentan las y los presidentes del Consejo Distrital 01, informe que presenta el consejero presidente del Consejo Distrital 01 sobre la conclusión de las visitas de examinación. Número 11, informe sobre el cierre de reposiciones de credencial para votar y avance en la entrega de credenciales, así como del estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 2, informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Número 13, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato, por el que se adicionan nuevas secciones con estrategias diferenciadas nivel 2 para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. Número 14, informe que presenta la Secretaría del Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo, señoras y señores consejeros electorales. Queda a su consideración el orden del día. Si hay alguna intervención de su parte. Si no es así, le pido a la secretaria de este consejo que pida la votación a fin de aprobar el orden del día, que les fue previamente circulado, por favor. Claro que sí, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el orden del día propuesto. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo o levantar.
Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que quedó aprobado por unanimidad de votos el orden. Muchas gracias, secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Gracias, consejero presidente. Antes de continuar con el desahogo del orden del día, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar de lleno a su. Proceda, señora secretaria, a hacer la consulta que usted solicita. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si se aprueba la dispensa de la lectura de los documentos que les fueron circulados con anticipación. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que la dispensa de la lectura de los documentos circulados fue aprobada por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria. Continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. El primer punto del orden del día corresponde a la aprobación del proyecto del acta de la sesión anterior. Muchas gracias, secretaria. Consejeras, consejeros electorales, se encuentra a su consideración el proyecto de acta de la sesión anterior, mismo que fue circulado y dispensada su lectura. ¿Alguien de ustedes desea participar en este punto? Muchas gracias. Si no hay intervención de su parte, proceda, secretaria, a someter a aprobación del proyecto correspondiente, si es tan amable. Claro que sí, consejeras y consejeros electorales, se somete a aprobación el proyecto de acta de la sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de marzo de 2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando. Muchas gracias. Fue aprobada por unanimidad de votos el proyecto de acta de la sesión anterior, consejero presidente. Muchas gracias, secretaria. Le pido continuar con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el procedimiento de acreditación de personas observadoras electorales en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2026. Muchas gracias. Para el desahogo de este punto, le solicito amablemente a la vocal de organización electoral que nos obsequie un breve resumen de este punto, por favor. Con su venia, consejero presidente, buen día a todas y todos. Como ha sido de su conocimiento en las sesiones anteriores, en diciembre pasado se aprobó mediante acuerdo la emisión de las convocatorias para que la ciudadanía participe como observadora electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Derivado de lo anterior, como se detalla en el presente informe, esta 01 Junta Distrital ha realizado diversas actividades de difusión de la convocatoria, recepción y seguimiento de las solicitudes, y en alcance y actualización del presente informe, me permito compartirles que esta Junta Distrital ha recibido 150 solicitudes, 69 ya validadas. De estas ya validadas, una ya acreditada y otra más a proponerse a este 01 Consejo Distrital para su aprobación. 47 no cumplen con los requisitos por encontrarse con estatus de afiliación a partidos políticos y 34 más revisadas, pero con observaciones. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, licenciada María Magdalena Juárez Álvarez, vocal de organización electoral. Señoras y señores consejeros electorales, ahí tenemos el informe que nos brinda la vocal de organización. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es así, le solicito a la secretaria que continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del INE en el Estado de Guanajuato, por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria. Para ello también le solicito de nueva cuenta a la vocal de organización que nos brinde información al respecto, por favor. Con todo gusto, consejero presidente. La ciudadanía mexicana que desee participar como observadora electoral deberá solicitar su acreditación en forma personal o a través de la organización a la que pertenezca ante las presidencias del Consejo Local o Distrital del Instituto. El plazo para que las y los interesados presenten las solicitudes de acreditación ante el Instituto en las entidades federativas será a partir del 13 de diciembre del 2024 y hasta el 7 de mayo del 2025. Las solicitudes de la ciudadanía deberán cumplir con los requisitos legales. En tal virtud, resulta pertinente someter a la aprobación de este Consejo Distrital la solicitud de acreditación de la ciudadana Viviana Cristel Navarro Mesa, quien cumple con los requisitos legales para actuar como tal. Es cuanto. Muchas gracias, compañera vocal. Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la información que nos obsequia la licenciada María Magdalena. ¿Alguien desea intervenir en este punto?
Si no es así, le solicito a la Secretaría de este Consejo proceda a tomar la votación correspondiente, si están amables. Claro que sí, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del INE en el estado de Guanajuato por el que se aprueba la acreditación de la ciudadanía que presentó solicitud para participar como observador electoral en el proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Muchas gracias. Fue aprobado por unanimidad de votos, consejero presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día, si es tan amable. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el procedimiento para la ubicación y número de casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. De nueva cuenta, le solicitamos a la compañera vocal de la organización que nos obsequie un breve resumen de este punto, por favor. Claro, consejero presidente. En sesión extraordinaria del 18 de febrero del presente año, la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el estado de Guanajuato aprobó la lista que contiene el número y la ubicación en la que se propone la instalación de casillas básicas y contiguas. En la sesión extraordinaria del Consejo Distrital el día 25 de febrero se presentó esta propuesta ante este órgano colegiado. El artículo 256, inciso C de la LEGIPEX, señala que los consejos distritales examinarán que los lugares propuestos por las juntas para la ubicación de casillas cumplan con los requisitos fijados por la ley. De reunir los requisitos señalados, se preferirán locales ocupados por escuelas, oficinas públicas, pudiendo también ser instaladas en lugares públicos o domicilios particulares. En razón de esto, se presenta ante este Consejo Distrital la aprobación de 190 casillas básicas y de 48 contiguas casillas seccionales. Es cuanto. Muchas gracias, licenciada Álvarez Juárez. ¿Alguien tiene el informe que nos rinde la compañera vocal de organización? ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es el caso, le solicito a la secretaria de este consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día se refiere al informe sobre las condiciones de equipamiento de medidas de seguridad y mecanismos de operación de la bodega. Perdón. Someto a aprobación el proyecto de acuerdo que contiene la lista sobre El siguiente punto del orden del día es el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el estado de Guanajuato por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de las casillas seccionales básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 y en su caso ajustes a las casillas especiales. Muchas gracias, señora secretaria. Para ello le solicitamos de nueva cuenta de Juárez Álvarez que nos brinda un breve informe al respecto, por favor. Al ser la instalación de casillas una atribución propia del instituto a cargo de los consejos distritales, se propone para aprobación el listado que contiene el número y los lugares para la ubicación de 190 casillas básicas y 48 casillas contiguas seccionales que habrán de instalarse en el ámbito territorial del 01 Distrito Electoral Federal en el estado de Guanajuato el 1 de junio del 2025 y que corresponde al 01 Distrito Judicial Electoral en el marco del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. Es Juan. Muchas gracias. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es así, ahora sí le solicitamos a la secretaria de consejo que someta a votación correspondiente para la aprobación del mismo. Gracias, consejeras y consejeros electorales. Se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del INE en el estado de Guanajuato por el que se aprueba la lista que contiene el número y ubicación de casillas básicas y contiguas que se instalarán para la jornada electoral del 1 de junio de 2025 y en su caso ajustes a las casillas especiales. Quienes estén por la afirmativa sírvanse a manifestarlo levantando. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad.
Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continuar con el desarrollo de la sesión, por favor. Y claro que sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre las condiciones de equipamiento, medidas de seguridad y mecanismos de operación para la bodega electoral. Muchas gracias, señora secretaria. Para continuar con el desahogo de este punto, le solicitamos a la compañera vocal de organización que nos brinde un breve resumen del contenido del presente informe, si es tan amable. Con todo gusto, consejero presidente. Nuestras disposiciones legales disponen que las juntas distritales ejecutivas designarán con oportunidad el lugar que ocupará la bodega electoral para el resguardo de la documentación electoral de las elecciones. Este lugar fue designado en la sesión ordinaria de Junta Distrital el pasado 24 de febrero del presente año. Y así es como es de su conocimiento, en la 01 Junta Distrital, la bodega se encuentra en la segunda planta. Se ubica prácticamente contigua a la sala de sesiones del 01 Consejo Distrital, lo que facilita las labores de recepción y almacenamiento de la documentación electoral, así como el depósito de los paquetes electorales. La bodega electoral cuenta con 47 metros cuadrados, espacio suficiente para resguardar aproximadamente 473 paquetes electorales de 239 casillas que se proyectan instalar con cifra del padrón electoral con corte al 28 de febrero del 2025. Además, cumple con lo requerido en el punto 1 del anexo 5 del reglamento de elecciones. Está alejada de fuentes potenciales de incendios o explosiones. Está retirada de cuerpos de agua que pudieran tener una creciente por exceso de lluvias. Está provista de un buen sistema de drenaje dentro del inmueble y en la vía pública, y cuenta con un nivel de piso por arriba del nivel del piso exterior, lo que reduce riesgos en caso de inundación. Las instalaciones eléctricas están en buenas condiciones y dentro de las paredes y techos, así como canalizadas a través de la tubería adecuada. El techo se encuentra debidamente impermeabilizado para evitar filtraciones. No cuenta con ventanas, los muros están pintados y libres de salinidad. Las cerraduras se encuentran en buen funcionamiento y solo se cuenta con un acceso y los pisos están en buen estado sin grietas. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, María Magdalena Juárez Álvarez. Gracias por esta información muy completa. Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración la información que nos obsequia la licenciada Álvarez. Si hay alguna intervención de su parte. Si no es así, le solicito a este consejo que nos continuemos con el siguiente punto del orden del día, si está amable. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del INE en el estado de Guanajuato sobre la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casillas. Muchas gracias, señora secretaria. De nueva cuenta le solicitamos la participación de la compañera vocal de organización para que rinda un breve resumen al respecto. Claro, consejero presidente. Nuestro reglamento de elecciones en los artículos 168 y 173 hacen referencia a que la presidencia de cada consejo distrital del INE será responsable de las bodegas, así como de todas las operaciones y procedimientos de apertura y cierre, mismos que se registrarán en una bitácora. Solamente tendrá acceso a la bodega electoral funcionarios y personal autorizado por el propio consejo, mismos que deberán portar un gafet para su ingreso a la bodega. Además, de conformidad con el manual, entre las actividades de las personas supervisoras electorales y capacitadores asistentes electorales, se encuentran las de apoyar en la recepción, clasificación y almacenamiento de la documentación y materiales electorales que se reciban de los organismos competentes, auxiliar en el conteo, sellado y agrupamiento de las boletas electorales, así como en la preparación, integración y distribución de los documentos y materiales electorales que se entregan a las presidencias de las mesas directivas de casilla seccional, así como supervisar y coordinar la realización del cronograma para la entrega de los paquetes electorales a las presidencias, así como su cumplimiento puntual, por lo cual hace necesario aprobar a este personal para el debido acceso a la bodega electoral, así como aquellos que inicien sus labores posteriores a esta aprobación del presente acuerdo. Además, personal de la Junta
también deberá ser aprobado para el acceso a bodega. Asimismo, la vocalía de organización electoral de la Junta Distrital, al tener entre sus funciones la de operar la recepción, resguardo, conteo sellado, agrupamiento y distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de la mesa directiva de casilla durante los procesos electorales para asegurar que en las casillas el funcionariado cuente con los insumos necesarios para realizar sus actividades antes, durante y después de la jornada electoral. Además de que dicha vocalía coordina las actividades de asistencia entre los supervisores y CAEs, por lo que constituye el perfil adecuado para desempeñar las labores relativas a la asignación y control de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla, funciones que desarrollarán en atención a lo dispuesto en el marco normativo que sustenta esta determinación. Es por ello que se propone a personal de la Junta, personal eventual para tener acceso a bodega, así como se somete a aprobación que la vocal de organización electoral sea aprobada como la persona responsable de llevar a cabo el control preciso de la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casa. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, compañera vocal de organización. Señoras y señores integrantes de este consejo, está a su consideración la información que nos obsequia la compañera vocal de organización. ¿Hay alguien que desea participar en este punto? Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo que proceda a tomar la votación correspondiente para la aprobación de dicho proyecto, por favor. Claro que sí. Consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato sobre la designación de personal autorizado para acceso al bodega electoral y de la persona responsable de llevar el control sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla seccional. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el desahogo del siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación de los estudios de factibilidad para la implementación de los mecanismos para la recolección de los paquetes electorales que contendrán los expedientes de casilla de las elecciones y, en su caso, elaborados por la Junta Distrital Ejecutiva. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito a la vocal de organización de nueva cuenta que nos rinda un informe breve a este respecto, por favor. Claro, consejero presidente. Nuestro reglamento de elecciones dispone 3 modalidades de mecanismos para la recolección de la documentación de las casillas: centros de recepción y traslado fijo, centros de recepción y traslado itinerante y dispositivos de apoyo para el traslado de los presidentes de mesa directiva de casilla. Con base en lo anterior, se propone la instalación en este 01 Distrito Electoral Federal de 4 CRIPs fijos y 59 itinerantes para la elección extraordinaria del Poder Judicial, así como se presentan en los estudios de factibilidad circulados previamente. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, compañera vocal de organización. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en este tema? Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo continúe con el orden del día, por favor. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el inicio de las acciones para la implementación del voto. Muchas gracias. Para continuar con el desahogo de este punto, le solicito a la vocal de organización que nos brinde un breve resumen del contenido de este informe, si está amable. Con todo gusto, consejero. El voto anticipado contempla medidas de inclusión y de nivelación, así como de ajustes razonables para que la ciudadanía credencializada entre el 1 de enero del 2018 y el 10 de febrero del 2025, con base en lo dispuesto por el artículo 141 de la LGP, ciudadanía con discapacidad que se encuentre imposibilitada para asistir a una casilla seccional y personas cuidadoras primarias puedan sufragar desde su domicilio en días previos a la jornada electoral. En el mes de enero del 2025, la Junta Distrital propuso al Consejo Distrital para su aprobación la relación de personas designadas que participarán en la entrega de invitaciones, recopilación de solicitudes individuales de inscripción a la lista nominal de electores con voto anticipado y en atención al periodo de votación anticipado. Las personas designadas aprobadas fueron miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional,
y personal de la rama administrativa, así como personas prestadoras de servicios. Posteriormente a esta fecha se recibieron las invitaciones y SINNEVAS que fueron entregadas a la ciudadanía en diferentes municipios que conforman el 01 Distrito Electoral. Una en Doctor Mora, 11 en Dolores Hidalgo, 9 en San Luis de la Paz, una en Santa Catarina, una en Tierra Blanca, 2 Victoria y por último 2 en Quichú. No se omite señalar que no se contaron con personas solicitantes del municipio de Atarjea. Una vez recibidas las invitaciones y SINNEVA, en el periodo del 3 al 7 de marzo, las personas designadas procedieron a realizar las visitas domiciliarias de las personas solicitantes. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias por su informe, compañera vocal de organización. ¿Alguien de los presentes desea hacer uso de la voz? Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo que continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe que presenta la presidencia del Consejo Distrital 01 sobre la conclusión de las visitas de examinación. Muchas gracias. Para este punto también voy a permitir solicitarle a la compañera vocal de organización que nos obsequie un breve resumen de este punto, de este informe, si es tan amable. El artículo 256, inciso C de la LEGIPE, señala que los consejos distritales examinarán los lugares propuestos por las juntas distritales ejecutivas para la ubicación de casillas cumplan con los requisitos fijados por la ley. En este consejo distrital se programaron 5 visitas de examinación en 6 de los 8 municipios que conforman el 01 Distrito Electoral: Atarjea, Dolores Hidalgo, San Luis de la Paz, Santa Catarina, Tierra Blanca y Quichú, en 24 secciones por visitar, haciendo un total de 27 casillas, 24 básicas, 2 contiguas y una especial. En esta actividad se contó con la participación de todas las y los consejeros distritales, vocales y personal técnico de la delegación. Como resultado de las visitas de examinación, se llevaron a cabo 2 cambios de domicilio de ubicación de casillas seccionales en las secciones electorales 768 del municipio de Dolores y 2554 del municipio de San Luis de la Paz, toda vez que los espacios que ofrecen los inmuebles no cubren con lo requerido por el modelo de casilla seccional, por lo que las nuevas propuestas también fueron examinadas por integrantes del Consejo Distrital. Es importante destacar que estos cambios propuestos fueron aprobados por la Junta Distrital en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de marzo y en la sesión ordinaria celebrada el 24 de marzo. Es cuanto, consejero presidente. Muchas gracias, compañera vocal de organización. ¿Alguien desea hacer uso de la voz en este punto? Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo continúe con el desarrollo de la sesión, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre el cierre de la campaña de reposiciones de credencial para votar y avanza en la entrega de credenciales, así como el estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria. Para continuar con el desahogo de este punto, le solicito a la vocal de Registro de Electores, la licenciada Edith Cervantes Pérez, que nos obsequie un breve resumen de este punto, por favor. Claro que sí, con gusto, consejero presidente. El periodo de reposición de credencial tuvo por objetivo brindar a la ciudadanía la oportunidad de solicitar la reposición de la credencial para votar que fue extraviada, robada o sufrió deterioro grave, y se instrumentó del 11 al 28 de febrero de 2025. Bajo este contexto, los módulos de atención ciudadana en este Distrito Electoral Federal proporcionaron el servicio de la siguiente manera. El fijo distrital con un turno operó 6 días a la semana en jornadas de 7 horas de lunes a sábado. El módulo fijo adicional con doble turno operó en jornadas de 12 horas de lunes a viernes y sábados de 7 horas. El módulo móvil de lunes a viernes en jornadas de 7 horas. En este sentido, los movimientos que realizó la ciudadanía del 11 al 28 de febrero del año en curso indican que repusieron su credencial por robo, extravío o deterioro grave 2001 electores. Por lo que se refiere al periodo de entrega de credencial para votar, se detalla que las credenciales para votar de las y los ciudadanos que hubiesen realizado su trámite de inscripción, actualización o reposición por causa de robo, extravío o deterioro grave estarán disponibles hasta el 31 de marzo de 2025. Por lo anterior, del 11 de febrero al 15 de marzo de este año,
Se han entregado a sus titulares 5.393 credenciales para votar. En cuanto al estadístico del padrón electoral y lista nominal para el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, con fecha de corte al 13 de marzo del 2025, el padrón electoral contiene 300.174 registros, de los cuales 139.820 son hombres y 160.354 son mujeres, y 0 registros de personas que se identifican como no binarias. En cuanto a la lista nominal, se encuentra integrada por 299.363 registros, de los cuales 139.430 son hombres, 150.933 son mujeres, con 0 registros de credencialización de personas que se identifican como no binarias. Es cuanto. Muchas gracias, compañera licenciada Edith Cervantes Pérez, vocal del Registro Federal de Electores. Gracias por la información, compañeras consejeras, compañeros consejeros electorales. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es así, les solicito a la secretaria de Consejo. Continuamos con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día corresponde al informe sobre los avances en la visita, notificación y capacitación a la ciudadanía sorteada en el marco del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias. Para ello, le solicitaría a la licenciada Arlet Ivonne Romero Avelino, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica, que sea tan amable en compartirnos un resumen de este punto, por favor. Claro que sí, muy buenos días a todas y todos. El día 6 de febrero del 2025, esta Junta Distrital Ejecutiva 01 del Estado de Guanajuato, en sesión conjunta con el Consejo Distrital, insaculó al 13% de las ciudadanas y ciudadanos de cada sección electoral, sin que en ningún caso el número de las y los ciudadanos sorteados fuera menor a 50, arrojando la cantidad de 38.840 ciudadanos insaculados para integrar las mesas directivas de casilla de las 190 secciones que componen este distrito. En este sentido, con fecha 21 de marzo del 2025, elaboración del presente informe, se les remitieron a ustedes algunos datos relativos a esta fecha, sin embargo, me voy a permitir actualizarlos. Con corte al día de hoy tenemos un total de 39.125 personas visitadas, lo que equivale a un 100.73%, esto derivado de la ciudadanía que se incorpora de la lista nominal. Asimismo, contamos con 17.134 personas notificadas, lo que equivale a un 44%, y con un total de ciudadanía capacitada de 6.159 personas. ¿Cuánto, consejero presidente? Muchas gracias por esta información, compañera vocal de capacitación. Compañeras consejeras, compañeros consejeros electorales, ¿alguien desea intervenir en este punto? Muchas gracias. Si no es así, les solicito a la secretaria de Consejo que demos continuidad al siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, consejero presidente. El siguiente punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral en el Estado de Guanajuato, por el que se adicionan nuevas secciones con estrategias diferenciadas nivel 2 para la integración de las mesas directivas de casillas seccionales. Muchas gracias. Licenciada, le pediría que se despojara un momento para que se escuche bien su voz. Sí. Para ayudar, le pido nueva cuenta que nos obsequie información a la licenciada Arlet a este respecto, por favor. Claro que sí. El programa de integración de mesas directivas de casilla seccional y capacitación electoral establece que para el proceso de integración de las mesas directivas de casillas seccionales, en aquellas secciones electorales que por sus características o problemas particulares no sea posible integrarlas conforme al procedimiento establecido en dicho programa y requieran la implementación de estrategias diferenciadas, se plantea caracterizar y tratar estas secciones electorales como secciones de estrategia diferenciadas para este proceso electoral. Con base en los resultados obtenidos hasta el momento y tal como lo establece el procedimiento para agregar nuevas SED de nivel 2, se contemplan aprobar 4 nuevas secciones de estrategia diferenciada con nivel de afectación 2 para que sean incorporadas al listado de SED, las cuales son las siguientes. Secciones 815, 2601, 2602 y 2598, donde las justificaciones describen que son secciones electorales en zonas con alto índice de migración y secciones electorales en zonas con ciudadanía sorteada que no sabe leer ni escribir. Las actividades de notificación en estas secciones electorales contempladas con afectación nivel 2 durante la primera etapa de capacitación se llevarán a cabo de conformidad con lo señalado en el apartado 6. Uso de la lista nominal de secciones en nivel 2 de lineamiento, el cual establece el procedimiento para tomar a la ciudadanía de la lista nominal de electores.
Muchas gracias. La red local de capacitación electoral y educación cívica. Señoras y señores consejeros electorales, está a su consideración. ¿Alguien desea intervenir en este punto? Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo que proceda a tomar la votación correspondiente, por favor. Claro que sí, consejeras y consejeros electorales, se consulta si se aprueba el proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 01 del INE en el estado de Guanajuato, por el que se adicionan nuevas secciones con estrategias diferenciadas nivel 2 para la integración de mesas directivas de casillas seccionales. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo, levanten. Muchas gracias, consejero presidente. Le informo que el acuerdo fue aprobado por unanimidad de votos. Muchas gracias, señora secretaria. Le solicito continúe con el siguiente punto del orden del día, por favor. Claro que sí, el siguiente punto del orden del día corresponde al informe que presenta la Secretaría de este Consejo Distrital sobre los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral relativos al al proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo. Pues le solicito, licenciada Alicia Delgado Delgadillo, consejera secretaria de este consejo, que proceda a compartirnos información a este respecto, por favor. Claro que sí. Buen día a todas, a todos. Informarles que el Consejo General, a partir de la última fecha en que les fue dotada información en la sesión pasada, aprobó diversos acuerdos que tienen que ver con la aprobación de pautas para la transmisión en radio y televisión de los mensajes de las candidaturas de autoridades electorales, relacionados con la aprobación del plan de coordinación en materia de organización electoral para el proceso electoral extraordinario, sobre las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria, sobre la determinación de topes de gastos de campaña para las personas candidatas a juzgadoras en el proceso electoral extraordinario, el acuerdo sobre la publicación y difusión del listado de personas candidatas a magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y se ordenó la impresión de boletas para estos cargos, sobre la publicación preliminar de los listados para la impresión de boletas de las candidaturas a magistradas y magistrados de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, magistradas y magistrados de tribunales de circuito y juezas y jueces de distrito para la presentación de las solicitudes de rectificación que proceden. También se aprobaron los lineamientos para la preparación y desarrollo de los cómputos distritales de entidad federativa, circunscripción plurinominal y nacionales del proceso electoral extraordinario. Se aprobó la forma y el contenido de las listas nominales de electores que se utilizarán con motivo de la jornada electoral el 1 de junio de 2025. Se instruyó la publicación y difusión del listado de personas candidatas a magistraturas de las salas regionales del Poder Judicial de la Federación y se ordenó también la impresión de boletas para estos cargos. Se determinaron también los gastos personales, los topes de gastos de campaña para las personas candidatas a juzgadoras en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior en el expediente sub-JE 11/2025 y acumulados. También se instruyó la publicación y difusión de los listados de las personas de magistraturas de circuito del Poder Judicial de la Federación, así como de personas candidatas a jueces y juezas de distrito. Y también se aprobaron los resultados del procedimiento para la asignación de las candidaturas a los cargos para elegir en cada distrito judicial electoral, según materia o especialidad, instruido por el diverso acuerdo INE-CG 63 del 2025. Recordarles que todos los acuerdos se encuentran publicados en la página oficial del Instituto para su uso. Es cuanto. Muchas gracias, señora secretaria de este consejo, por esta información. Señoras y señores consejeros electorales, a su consideración el informe que de la secretaria de este consejo. ¿Alguien desea hacer uso de la voz? Si no es así, le solicito a la secretaria de este consejo continuemos con el siguiente punto del orden del día, por favor. Consejero presidente, le informo que el orden del día ha sido agotado. Muchas gracias, señora secretaria. Consejeras, consejeros electorales, también otro asunto que tratar. Agradezco a ustedes su presencia, siendo las 10:43 del día 25 de marzo de 2025. Se da por concluida la presente sesión. Que tengan todos un excelente día. Muchas gracias.